Habiendo conocido al nuevo Volkswagen Delivery, nos iremos ahora a la localidad de Wilde, en la provincia de Buenos Aires, para visitar el taller privado de bicimotos de Milton Nicolaisen. Estamos en Avellaneda, en la localidad de Wilde. Este es mi galponcito. Acá yo hago servicios de mantenimiento de herrería. Y bueno, el hobby mío es de unas bicicletas antiguas, hacer algo vintage, recrear lo que se hacía en 1912 o 1914, con distintas marcas. Triumph, Harley Davidson, Indian y BMW. Son imitaciones, o sea, son recreaciones de las originales. En su época venían de 1000 centímetros cúbicos, cosa que ahora sería casi imposible de hacerlo por los costos. Este es otro tipo de motor, más económico, más accesible y bueno, que uno puede llegar a hacerlo a ese nivel. En esa época, en 1912, estaban todos recién casi inventando, eran bicicletas con motor. No tenían freno, eran muy rudimentarias, los motores eran muy pesados, eran mínimo 500 o 1000 centímetros, muy difícil de parar y muy difícil de maniobrar. Entonces eran directas, uno la ponía en marcha y la moto, por así decir, que las primeras no eran motos, eran bicicletas con motor, tenían un embrague centrífugo a correa, no existía a cadena en esa época. Entonces, al mover la palanca se estiraba la correa y la moto salía. Para parar, movían la palanca y como que se aflojaba la correa y ahí la moto se detenía. Eran bicicletas que se le habían agregado motor. Para esa época era bastante arriesgado porque en esa época los motores eran grandes, eran todos motores a explosión muy pesados y muy grandes. Si bien empezaron a vapor, las primeras empezaron a vapor, ya después con el motor a explosión se fue mejorando el asunto. Eran cuadros rígidos de bicicleta, en realidad. Se empezaron a usar en la Primera Guerra Mundial para traslado en tierra de personal militar. Luego se le colocaron a las primeras para uso civil un sidecar, que también se usaba en la época de la guerra para un acompañante. Y ya después, en la Segunda Guerra, se modificaron, pero ya estaban más modernizadas las motos, ¿no? Estas son de 1912, 1914. Era para la Primera Guerra Mundial, era un elemento casi necesario. Siempre me gustaron las motos, sí. No puedo decir que soy motociclista, pero de chico mi papá tenía unas Triumph 500, y surgió como que no hay este tipo de bicimoto y se me ocurrió hacer de un cuadro antiguo, empecé con una Indian y quedó bien, funcionaba. Y bueno, y después seguí con la Harley y ahora la BM y ahora estoy terminando, está en proceso una Triumph, una H2 de 1914. De cero con un cuadro inglés, un cuadro de bicicleta antiguo, que se empieza a reformar. Yo utilizo el mismo cuadro. Ese cuadro, si la horquilla delantera es necesario para hacerla, se hace. Hay otras que ya uno las consigue hechas, como el caso de la BMW, que es muy similar a la original. Pero el resto no. A veces los faroles no los puedo imitar porque en aquella época eran a carburo. Entonces ya le pongo más luces más modernas que funcionan con dínamo. Pero en esa época eran faroles a carburo
que tenía un depósito y ahí luego se encendía la llamita. En esa época bastante peligroso andar con eso prendido. Bueno, esta Harley Davidson es la segunda que fabriqué. La primera fue la Indian, esta fue la Harley. Llevó un trabajo bastante intenso porque hubo que hacer todo de cero con un cuadro inglés que estaba en muy mal estado, se restauró, se hizo toda la horquilla delantera con el sistema de suspensión, se le colocaron los 2 cilindros, 48 centímetros, imitando el 2 cilindros 1000 de aquella época. Se le fabricó el tanque de nafta, se consiguió un asiento antiguo y se fue haciendo de a poquito como para lograr lo más parecido posible. Incluso hasta el farol, se imitó un farol que tendría, ya lo van a ver, un sistema de mecha con un depósito de carburo. Pasatiempo, es un hobby privado que tengo yo, que me gusta hacerlo fuera de las horas de trabajo y bueno, si bien las voy guardando, las voy compartiendo con amistades. Fanático de las bicicletas con motor de principios del siglo XX, Milton Nicolaisen decidió que la mejor manera de hacerse con estos antepasados de la motocicleta sería fabricarlas él mismo. Bueno, la Indian fue la primera que se hizo. Esa fue todo un proyecto medio a ver si salía o no salía. La Indian se empezó, se paró, el tanque hubo que hacerlo 2 o 3 veces porque no salía. Bueno, hasta que fue quedando. Y ya después ese fue como el caballito de batalla y la experimental. Ahí después tomé fuerza y ganas porque quedó y funcionó y bueno. La parte técnica de la Indian es, los tanques eran redondos. La mayoría de la Indian tenía tanque redondo. El tanque cuadrado quizás sea más fácil de hacer como venía la Harley y la Triumph, pero el sistema de tanque no sé por qué lo inventaron así y bueno, costó mucho hacerlo, reproducirlo costó mucho. De la Indian, que también venían, por ejemplo, con una suspensión delantera bastante rígida y compleja. Que bueno, costó, pero se fue haciendo. Son motos que eran duras para su época, bastante saltarinas. La suspensión no tenían, eran directas, la parte trasera. Toda la suspensión está basada en los resortes del asiento. O sea, la rueda trasera es todo rígido. Las ruedas originalmente eran de un diámetro mayor, cosa que no las puedo conseguir. Yo utilizo el rodado 26. Algunas tienen freno contrapedal. Sería bueno colocarle un freno a disco, pero no va con la época, porque el freno a disco es moderno. Entonces tienen un sistema de freno que hay que pararlo, porque si bien es una bicimoto, levanta una velocidad de 50 km/h, entonces tiene lo que se llama un sistema de freno V-brake moderno, pero que no se nota tanto como un freno a disco que ya estaría de la última época, que no corresponde a este tipo de bicimoto. La BMW es un modelo R32 que se fabricó cerca de los años 20. Fue un modelo bastante raro y exclusivo por el tanque. Tenía un tanque triangular
que también costó hacerlo mucho, porque ese sí es todo manual. Ese no es un caño adaptado, nada, eso hubo que hacerlo todo con una chapa doblada, hacerle toda una estructura. Y tiene un sistema especial, si bien no lo pude copiar bien, bastante acertado está. Es un sistema, ¿cómo puedo decir? No es una moto recta, es una moto que va desde arriba hacia abajo, medio en diagonal, y hay que tratar de poner el asiento más bajo para que te quede en posición, porque si no te quedaría el tanque muy bajo. La hicieron, en esa época también era correa, después le hicieron ya un sistema más moderno, que los que conocen de moto saben que salió cardánica, que era una salida mucho más suave y más directa, pero bueno, eso ya son motos más modernas y que no corresponden a la época, ya fueron del año 40. La que está en proceso es una Triumph, una H2. Tiene una particularidad que empezaron con la trompa del tanque curva. Después lo van a ver que cuesta mucho hacerlo para que tenga maniobrabilidad el sistema de dirección. Tenían un problema. Estas motos al girar lo que es el manubrio pegaban contra las rodillas. Es el problema del manubrio tan largo que tenía la Harley. Al girar así pegaba acá. Entonces, y en el tanque, al crear el tanque con esa forma, podían hacer un giro mayor. Bueno, eso es lo que se está haciendo en la H2 ahora, que está todavía en proceso, ¿no es cierto? El andar de las motos se usan los fines de semana para pasear. Es un andar directo que hay que salir pedaleando para que ya salga, luego se suelta el embriague y funciona. Es una moto que levanta una velocidad de unos 50 kilómetros por hora. Es rígida, la suspensión es solamente, en el caso de la BMW o la Triumph, tiene una suspensión blandita adelante y atrás siempre por los resortes del asiento. Y bueno, es un andar lento, es una bicicleta con motor que permite un paseo a la antigua. Yo digo que es el ayer en el hoy. Mi frase es esa, es mostrar el ayer en el hoy.